Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este canal comenzó a existir en marzo del 2020 en plena pandemia. Antes de eso yo había hecho muchísimos videos en el canal de mi hijo que se llamaba Capitalismo Revolucionario y entré en esta actividad del YouTube para ayudar a mi hijo a que mi hijo tuviera mayores ingresos, mayores suscriptores. El canal de él llegó a tener 54.000 suscriptores y era inmensamente polémico en aquel momento en que mi hijo ganaba muy poca plata con eso, entonces yo quería ayudarlo de alguna forma porque él había tenido una actividad económica anterior con la cual vivía lo más bien. Tenía tiempo libre y vivía bien con esa actividad económica. Sin embargo, cuando se dedicó al YouTube, encontró la ingratitud del YouTube, muchísima ingratitud, porque para poder vivir del YouTube hay que ser un súper de las visualizaciones, de las suscripciones, etcétera. Por eso que yo siempre pido que den el like, que se suscriban y que comenten, porque eso ayuda a que este canal sea visto. Yo no me interesa ganar plata y no voy a ganar nunca, porque para llegar a eso es como viajar de este sistema solar y llegar a Alfa Centauro. Yo jamás con esta temática, con este tipo de contenido voy a llegar a Alfa Centauro, jamás. Así que olvídense que yo voy a ganar plata. Y mi hijo le pasaba eso y pedía donaciones y se lo insultaban por pedir donaciones. Entonces estuve haciendo muchos videos en ese canal de Capitalismo Revolucionario cuando mi hijo se enfrentaba a los antifas en la calle todos los días, ponía propaganda, pegaba propaganda, rayaba propaganda, hacía militancia y tenía un grupo de jóvenes que lo seguían, que era el capitalismo revolucionario, que tenía células en distintos lugares de Chile. Y él vio y dijo con espíritu profético, porque lo vio, ni siquiera era profético, sino que él estaba percibiendo, sintiendo, eh, oliendo, visualizando en lo que veía en la calle diariamente cómo la ultraizquierda se estaba preparando para una asonada de tipo revolucionaria, que fue finalmente lo que sucedió el 18 de octubre del año 19. Por lo tanto, él lo vio durante 3 años como iba generándose esta ola, este tsunami revolucionario, un inmenso y portentoso tsunami revolucionario, y ahí mi hijo estaba como un verdadero eh, Quijote luchando contra gigantes, gigantes de verdad. Entonces lo apoyé y ahí hice también videos. ¿Qué pasa? Que durante estos 700 videos que he hecho, jamás he leído el Evangelio, jamás he leído las cartas, he leído el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento. Y hoy por primera vez voy a leer la Biblia, pero no digamos la Biblia, porque la Biblia es una palabra que está manoseada por los protestantes. Ayer hablaba con un protestante, porque yo no les digo evangélicos, porque los evangélicos somos nosotros, porque nosotros nos basamos en lo que dice Jesús en los evangelios, que la fe se necesita obras y no solamente fe, la fe y obras, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso porque es una cosa que puede dar para un canal completo, no solamente para un video, sino que para un canal completo. Para eso los que quieran vayan, por ejemplo, a... Ya se me olvida el nombre. Bueno, olvídense del canal que quería mostrarles. Se llama El Depósito de la Fe, de Leonardo Abdala, un argentino, para los que quieran meterse con los padres de la iglesia y todo. Es muy bueno ese canal. Y entonces voy a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y les prometo que va a ser interesante. Y también quiero decirles que no digamos Biblia. Nosotros como católicos deberíamos decir nuestras escrituras sagradas, nuestras escrituras sagradas que nos pertenecen, porque nosotros generamos esas escrituras. A ver, la Biblia es una gallina que pone huevos y puso centenares de huevos en el siglo I. San Pablo pasó escribiendo, fueron ríos de tinta. Santiago, Juan, el apóstol Pedro, etcétera. Hay muchos más epístolas. Se fueron seleccionando las epístolas que más
daban resonancia, porque el término catecúmeno, el término camino, se expresa aquí en el libro de los apóstoles. El catecumenado, el camino, es algo que resuena en el corazón. Entonces hay textos que resuenan más. Por eso es que se fueron seleccionando de todas las cartas que escribió San Pablo, se seleccionaron algunas de esas cartas, algunas. Otras no, se fueron desechando. Y también vinieron las persecuciones de los romanos, donde quemaban cartas y se perdieron muchos de estos escritos. Pero los más entrañables se escogían y se guardaban, se escondían de la persecución romana. Entonces, esta gallina que pone huevos, los protestantes agarran los huevos de la gallina y le tiran los huevos a la gallina, cuando la gallina es la que generó los huevos. Nosotros, la sagrada, la una santa y católica Iglesia Apostólica Romana, apostólica porque de los apóstoles, etc., lo vamos a ver aquí, en la misma Biblia, generó una serie de escritos que finalmente se recopilaron en la década del 80, ya traducidos al latín por el coloso teólogo, por el coloso que se llama Jerónimo, San Jerónimo, que vivió en Belén y en Belén se dedicó, con ayuda de una serie de mujeres de la alta aristocracia, de la misma Roma, de la mismísima ciudad de Roma, la alta aristocracia, estas mujeres convertidas por el mismo Jerónimo, le acompañaron y le ayudaron mientras él estudiaba los textos del griego y del hebreo, los traducía al latín, y es la Vulgata. Esto en el siglo IV. Y mientras Constantino dio libertad de culto, y después viene Teodosio con el edicto de Tesalónica, establece que la religión cristiana, católica, apostólica, romana, esa religión era la oficial del imperio. Y en ese momento se recopilaron entre varios, o sea, en el siglo IV hubo decenas de concilios, hubo muchos concilios. Se conocen, claro, el de Constantinopla, se conocen una serie de concilios, como después el de Cartago, el de Nicea, el más famoso, el número 1, pero hubo muchos concilios y se fueron estudiando, y finalmente se llegó a un canon, a una selección de libros, que son 27 libros del Nuevo Testamento, y en el Antiguo tenemos una cantidad de libros que entonces juntamos un total de 73 libros. Nosotros tomamos, obviamente, de la tradición judía del Pentateuco, porque Jesús se refiere al Pentateuco, se refiere a la tradición judía y habla de escudriñar las Escrituras. Y en las mismas epístolas y en los mismos Hechos de los Apóstoles se mencionan libros que son suprimidos, están suprimidos por Lutero en su revolución del non serviam, en su revolución demoníaca. Él cortó libros, 7 libros, que esos libros también son mencionados por el mismo Cristo. Eso es notable. Entonces hay en total 73 libros, y el número 73, lo he escuchado por ahí, me lo ha contado un pajarito, que es el número más perfecto. Y si ellos cortaron, los protestantes, y redujeron a 66, le falta el número 6 y llegamos a 666. Y el número 66 equivale al capítulo, o sea, al versículo 66 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde Cristo habla de que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y ahí en el versículo 66 del capítulo 6, o sea, los 66 libros de los evangélicos, de los fucking protestantes, que tienen ellos en su cerebro un sistema igual, en su cerebro generan áreas cerebrales que son las mismas áreas cerebrales que los comunistas, porque yo los he conocido los dos. Tengo en mi cuerpo medio centenar de cultos evangélicos donde veo cómo ellos exacerban la emocionalidad.
y en el lado de los comunistas lo mismo. Por eso que está el Quilapayún y todas estas cosas. Los dos tienen un sistema donde exacerban dentro del cerebro áreas que son relacionadas con la convicción ideológica. En cambio, el católico tiene otro tipo de áreas cerebrales activadas que tienen que ver con la comunión con lo infinito, pero a través de una comunión dulce que viene de afuera hacia adentro, o desde afuera de lo más profundo del corazón hacia adentro del corazón, desde lo más profundo hacia adentro. Es decir, es una comunión, es otro tipo de áreas cerebrales las que se establecen. Pero no vamos a seguir hablando porque ya llevamos 10 minutos y tenemos que leer la Biblia. ¿Qué vamos a leer? No la Biblia, nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a leer los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro. Pues, Lucas es un médico que fue convertido por Pablo, por Saulo de Tarso, el converso, el apóstol, porque en el fondo tenemos los 12 apóstoles, incluido Judas Iscariote. Después viene el que reemplaza a Judas Iscariote, que es Matías, y después está Pablo y Bernabé. Es decir, por ahí se va diluyendo la cantidad de apóstoles, que pueden llegar a 15 o 16 apóstoles. Entonces, Saulo de Tarso convierte en una sinagoga en una de las ciudades de la gran Hélade, de lo que era la antigua cultura ateniense, griega, que ahora estaba bajo el Imperio Romano. Ahí convierte a este, que es un doctor, un médico, y él escribe el Evangelio de Lucas durante 2 años, que está acompañando a su maestro, a Pablo de Tarso, que estaba preso en lo que es a la actual, o sea, lo que era Cesarea de Filipo, que era el centro administrativo de Palestina, que estaba a orillas del mar Mediterráneo, en lo que es ahora la zona de Tel Aviv, un poco más al norte o al sur, no sé, por ahí. O sea, en la misma costa de lo que es ahora la plena. Está todo eso edificado por el nuevo Estado de Israel. Y ahí estuvo 2 años entrevistando a María, entrevistando a los participantes, a los testigos que vivieron el Evangelio. Por eso es que el Evangelio de Lucas es muy importante. Y se lo dedica a Teófilo. Y Teófilo somos todos nosotros, porque Teófilo significa teos es Dios, filos es amor. Entonces nosotros somos teófilos, porque nosotros somos amantes de Dios y queremos participar y vivir con plenitud y con gozo el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, nosotros somos los teófilos. Entonces aquí comienza el segundo libro, que es los Hechos de los Apóstoles, y comienza: el primer libro, oh Teófilo, hemos escrito acerca de todas las cosas desde que Jesús comenzó a obrar y enseñar hasta el día en que fue recibido en lo alto, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a los cuales también se mostró vivo después de su pasión. O sea, se mostró vivo después de su pasión y su crucifixión, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo, siendo visto de ellos por espacio de 40 días y hablando de las cosas del reino de Dios. Ese es el prólogo. Vámonos a la iglesia de Jerusalén. Comiendo con ellos, o sea, Jesús resucitado comía con ellos. Les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mi boca, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros habéis de ser bautizados en Espíritu Santo, no muchos días después de estos. En realidad fueron 7 días que estuvieron esperando los apóstoles, porque si Jesús falleció, fue crucificado el 7 de abril del año 30, de ahí pasaron 3 días, él entonces resucitó antes de que saliera el sol del año 10 de abril del año 30, y de ahí
pasaron 40 días donde él se apareció a los apóstoles resucitado. La última vez fue en el lago Genesaret, en el lago de Galilea, donde Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Segunda vez: sí, sí sabes que te amo. Y cuando le preguntó por tercera vez, se entristeció. Pedro le dijo: tú sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos, apacienta. O sea, lo coronó como el jefe, el jefe de los apóstoles. Como ya lo había dicho antes, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, sobre esta, le puso nombre Pedro, porque él se llamaba Simón. Y finalmente, después de 40 días, asciende, y de ahí vienen 7 días, porque las fiestas de Pentecostés son 50 días después de Pascua, que es una fiesta donde se conmemora la entrega de la ley de Moisés, entrega su ley al pueblo de Israel, y se conmemora también lo que es la cosecha, una fiesta de la fertilidad también, de la cosecha, del trigo, etcétera, de la uva. Por lo tanto, es una fiesta muy alegre. Entonces tenemos que pasaron los apóstoles 7 días en oración en el cenáculo. El cenáculo era una vivienda grande donde cabían en el piso de arriba, que era el piso donde Jesús había celebrado la última cena e instituido la Eucaristía, la Sacratísima Eucaristía, y de ahí venían 2 pisos o un piso de habitaciones, pero esto se subía por una escalera a una especie de ático techado, donde era el cenáculo, y ahí se juntaban. Entonces Jesús les dice, entonces ellos, los apóstoles, habiéndose reunido, le preguntaron diciendo, o sea, entre ellos comentaban, le preguntaron: Señor, ¿es este el tiempo en que restableces el reino de Israel? O sea, todavía estaban sin entender nada. No entendían, como decimos en mi país, ni jota, no entendían nada. Los apóstoles seguían hablando de una concepción humana. Ellos pensaban que ahora, como Jesús había resucitado y había demostrado su poder ante la muerte, les dijo: ahora viene, le preguntaron ellos, ¿y ahora vas a restablecer la libertad del pueblo de Israel? O sea, una cosa política. Mas él, Jesús, le respondió: no os corresponde conocer los tiempos y ocasiones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Recibiréis, sí, potestad cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria, y hasta los extremos de la tierra. O sea, hasta la Melanesia, la Polinesia, hasta la isla de Samoa, no sé, hasta la isla de Pascua en Chile. Ahora, ¿por qué les dice no corresponden los tiempos? Aquí hay algunos que interpretan de que puede venir un tiempo en que este Israel, que somos nosotros los herederos de Israel, la Iglesia Católica como heredera de Israel, el nuevo Israel, gobierne el mundo. Puede ser. Esos son los milenaristas. Yo no tengo idea de eso. Dicho esto, fue elevado, viéndolo ellos, y una nube lo recibió, quitándolo de sus ojos. Aquí hay algunos estúpidos, tan tontos como ateos que yo conozco, que se burlan y dicen: Jesús se transformó en un astronauta, o sea, que se fue subiendo y después se perdió y llegó a la estratosfera. Ridículo. Jesús pasó a un mundo paralelo que no es un universo paralelo, es una realidad paralela que está aquí. Eso cuando decimos: Señor, que tú vives en el cielo, el cielo está aquí. Y el cielo está en todo el universo. O sea, si hablamos de 2 billones o 3 trillones o 4 quintillones o 5 millones y miles y miles y miles de millones de estrellas y de galaxias y todo lo que quieran,
Dios está en lo profundo, en la base del ser. Está aquí. El cielo está aquí. O sea, no es un problema astronáutico. Ahora, cuando uno ve el tema de los ovnis, que yo he visto en los ovnis, o sea, he visto una estrella que parecía un satélite, de repente bajó con una velocidad así, de esta manera, en el cielo. O sea, bajó 10 kilómetros en el cielo, no sé cuántos kilómetros del cielo, a una velocidad espectacular. Entonces puede ser que sean ángeles. Ahora que hay ángeles que son sin cuerpo, espiritualidad pura, y puede haber ángeles que tengan un cuerpo sutil, que puede haber una categoría de ángeles que tengan un cuerpo sutil. Cuando el hombre muere, cuando nosotros morimos, perdemos alrededor de 15 o 25 gramos, que es un cuerpo sutil, que es el alma. El alma tiene un cuerpo sutil. Cuando nosotros salimos del cuerpo, salimos y dejamos una diferencia de entre 15 y 25 gramos del cuerpo original, físico, atómico. Por lo tanto, pueden haber ángeles que tengan un cuerpo sutil no atómico, pero que sin embargo al entrar a este mundo atómico vengan en una especie de nave, que sea una nave portentosa, no tengo idea. En todo caso, la ascensión está descrita 2 veces. La describe Lucas al final de su evangelio. Y es una más que nada es algo pedagógico. Cristo les enseña a sus apóstoles que Él se va y que ya no vuelve, que van a quedar solos con el puro Espíritu Santo prometido. Entonces, y como ellos fijaron sus miradas al cielo, los quedaron mirando como bobos, los apóstoles mirando al cielo, mientras Él se alejaba. He aquí que 2 ángeles vestidos de blanco, dice 2 varones, esto es lo que dice la Vulgata, se les habían puesto al lado, los cuales les dijeron, los mismos 2 ángeles, varones, se representan como varones, que aparecieron uno a cada lado en la tumba de Cristo, cuando Cristo resucita. Entonces, les dicen, varones de Galilea, ¿por qué quedáis aquí mirando al cielo? Les dice varones de Galilea, porque el único que no era de Galilea, que era de Judea, era Judas Iscariote. Entonces le dice, ¿por qué quedáis aquí mirando al cielo? Este Jesús, que de en medio de vosotros ha sido recogido en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. O sea, volverá por el mismo lugar, en el monte de Betania. Después de esto, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, distante la caminata de un sábado. En el sábado no se podía caminar mucho, por lo tanto, lo que más se podía caminar era más o menos como 1 kilómetro. Uno camina en un día, uno puede caminar, yo lo he hecho, hasta 40 kilómetros. Es una locura, caminar 40 kilómetros es súper desgastante. Pero aquí es 1 kilómetro, que se ve Jerusalén desde el monte de los Olivos. Y luego que entraron a Jerusalén, subieron al cenáculo, a esta construcción, que era de propiedad de la mamá del que escribe el Evangelio, de Marcos. Marcos era un joven judío, discípulo de Pedro, que escribe el Evangelio según lo que le iba contando Pedro, y él mismo fue testigo, porque él se retrata cuando viene la aprehensión, cuando aprenden a Jesús, lo aprehenden. Ahí, en ese momento, él se describe en su propio evangelio como que tuvo que escapar desnudo. Marcos era uno de los discípulos, no de los apóstoles, pero sí de los discípulos. Y la madre era la propietaria del cenáculo. Y luego que entraron a Jerusalén, subieron al cenáculo donde tenían su morada. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan, Santiago y Andrés. O sea, hay 3 que eran los favoritos. Pedro, Juan, Santiago, eran los 3 que acompañaban a Jesús a la transfiguración, etc. Los 3 que acompañaron a Jesús en su agonía en el huerto de Getsemaní, esos 3. Pero aquí agregan en un grupo a Andrés, porque Andrés es el de la cruz de Borgoña, que lo crucificaron en una cruz en X y estuvo más de 48 horas agonizando y predicando el Evangelio.
mientras agonizaba. Andrés es el hermano de Pedro. Después viene Felipe y Tomás. Después viene Bartolomé y Mateo, el que escribe el Evangelio, el Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago de Alfeo, Simón el Celote, o sea, este había sido guerrillero, y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración con las mujeres. Ahí estaba María Magdalena, pero con María, dice, la madre de Jesús, y con los hermanos de este, la madre de Jesús, María, la madre de Jesús. Porque María era el centro de la iglesia primitiva. María estaba en el centro. Es decir, en Pentecostés, María era el centro. María fue la primera en ver a Jesús resucitado. Es la tradición católica. Jesús resucita y va y visita a María, que estaba en un lugar de oración privada, estaba haciendo ayuno y oración, y se le aparece Jesús resucitado. Después va al lugar y ahí se aparece a María Magdalena. Entonces, y aquí dice, con la madre de Jesús y con los hermanos de este. Bueno, existe el protoevangelio de Santiago. Yo he leído todos, ojo, he leído todos los evangelios apócrifos. Y de los evangelios apócrifos hay algunos que son heréticos, de origen gnóstico, de origen filosófico tendencioso, cuando hay otros evangelios como este que vienen de tradiciones de piedad y que vienen de tradiciones que no se incorporaron al canon bíblico sencillamente porque no podemos tener una Biblia de 100 libros. Hay que ser resumido porque los evangelios están hechos para la meditación. No puedes tener miles. Ya los evangelios mismos son muy largos. Y no se menciona el detalle. Y en este evangelio de Santiago se menciona que, que José era ya viudo y tenía hijos. Entonces José ya tenía hijos. Por tanto, María entró en una familia con Jesús, con hermanos mayores que eran hermanos, digamos, de otro matrimonio, porque en esa época morían mucho las mujeres por los partos. Entonces, era ya un hombre de edad, José, que tomó a María, que era una mujer de unos 15 años, 14, 15 años, cuando viene la encarnación. Entonces ahí se explica eso. Y también está la explicación que hace el traductor, que es el mencionado San Jerónimo, que menciona que se le llamaba también hermanos a los primos. Aquí cuando leen los protestantes, al tiro interpretan de una manera errada y creen que María tuvo relaciones sexuales cuando María es castísima, purísima. Elección de apóstoles de Matías. En aquellos días se levantó Pedro. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el papa? El primer papa, Pedro. Se levantó Pedro en medio de los hermanos y dijo, era el número de personas reunidas como de 120, o sea, se habían reunido, o sea, los primitivos cristianos que se reunían ahí en ese lugar, y todos apretados, eran en total 120. Varones hermanos, dice el apóstol Pedro, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de David acerca de Judas. O sea, están citando la escritura. Están citando el Antiguo Testamento. Aquí los estúpidos que siguen al Ramón Freire y al Dr. Fay, que hablan de que el Antiguo Testamento era de un Dios canalla, perverso, y que el Nuevo Testamento era un Dios de misericordia. Mentira, es el mismo Dios. Vamos a ver aquí muchos hechos interesantes que los vamos a comentar en su momento. Entonces, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de David acerca de Judas, el que condujo a los que prendieron a Jesús, porque él pertenecía a nuestro número, era de nosotros, y había recibido de parte de este ministerio. O sea, es impresionante. O sea, no hay pecador más grande en la historia de la humanidad que Judas, porque Judas estuvo 3 años escuchando a Cristo, viendo los milagros. Es el mayor anticristo que hay, Judas.
teniendo tanta nutrición, estando al lado de Cristo, entregarlo. Entonces, habiendo pues adquirido un campo con el premio de la iniquidad, él compró con las monedas, no sé cuántas monedas de plata era, compró un campo. O sea, era una cantidad como sería ahora para comprar un campo, son 30 millones de pesos. Más o menos un campo pequeño. 30, 40 millones de pesos. O sea, hablamos de 40.000 dólares, una cosa así, no era más. No era más ni no era menos. Quedando derramadas todas sus entrañas. Entonces ahí cuenta que se ahorcó y después se cortó la soga de ese árbol y cayó ya podrido y se derramaron las entrañas de Judas en ese campo. Esto se hizo notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel lugar ha sido llamado Aceldama, esto es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, su morada quede desierta y no haya quien habite en ella. O sea, quedó maldito ese lugar. Y reciba otro su equipo. Y dice también las escrituras, y reciba otro su episcopado, que sea reemplazado en el número de los apóstoles. Es pues necesario que en medio de los varones que nos han acompañado durante todo el tiempo en que entre nosotros entró y salió nuestro Señor, o sea, cuando entró Jesús a través del bautismo y después de haber estado 40 días en el desierto, entró Jesús. Pero eso fue en el bautismo, llegó Andrés y Juan, llegaron ahí. Y desde ahí ya empieza a recopilarse, a unirse todos estos apóstoles. Entonces dice, desde ahí hasta su resurrección, quienes lo acompañaron todos esos años, hay varios, habían 72, etcétera, había una serie de discípulas. Y propusieron a dos, uno llamado Barsabás, por nombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a quién de los dos has elegido, para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para ir al lugar propio suyo, o sea, al infierno. Ahora, de estos dos, que eran varones que habían estado con Cristo durante los 3 años, y echándoles suertes, o sea, tiraron a la suerte, cayó la suerte sobre Matías, por lo cual este fue agregado a los 11 apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, o sea, 7 días después de la ascensión, Cristo ascendió, 7 días estuvieron ahí, en ese lugar, 120 personas, bien apretadas, en un lugar que no daba para tanto. Se hallaban todos juntos en el mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que soplaba con ímpetu, y se llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, no de fuego, como de fuego, unas lenguas virtuales de luz, posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que hablasen. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos, de todas las naciones que hay bajo el cielo, porque venían a la fiesta, venían a la fiesta de Pascua y algunos se quedaban todos esos días, 50 días, esperando la fiesta de Pentecostés, y otros llegaban solamente a la fiesta de Pentecostés, que es celebrar el momento en que Moisés entrega las tablas de la ley. Entonces, de las tablas de la ley se transmutan las tablas de la ley en la acción del Espíritu Santo, no en la posesión, en la acción del Espíritu Santo. Entonces, al producirse ese ruido, acudieron muchas gentes y quedaron confundidas, por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se pasmaban, pues todos, y se asombraban, diciéndose, mirad,
¿No son estos los galileos, estos que hablan, esos galileos? Esos, como diríamos en Chile, los chilotes, los patagones, de un lugar alejado de Judá. ¿No son estos los galileos? ¿Cómo es, pues, que los oímos cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en la Mesopotamia. Están hablando de todos los que eran de la zona de lo que es el actual Irak e Irán. Ahí estaban los partos, los elamitas, los mesopotamios, los de Judea y Capadocia, los del Ponto y del Asia. El Asia es lo que es ahora Turquía. Se le llamaba Asia a lo que es Turquía, a la Anatolia. Frigia y Panfilia, Egipto, y de las partes de Libia, de la región de Cirene. Cirene es en el actual Libia. Está Trípoli en el lado occidental y está Cirene, donde están los pozos petrolíferos. Esa es la zona de Cirene. De ahí venía Simón de Cirene, el que le ayudó a Cristo a cargar su cruz. O sea, venían muchos de Cirene. Y los romanos que viven aquí. Había romanos conversos al judaísmo porque la religión judía era muy atractiva, por hablar de un solo Dios. Así, judíos como prosélitos, o sea, judíos circuncidados, judíos de verdad, comillas, y prosélitos, los que se convertían al judaísmo, de los cuales había dos. Habían unos que se circuncidaban y otros que no se circuncidaban, los prosélitos. Había también cretenses, o sea, griegos de Creta, y árabes de la zona de los nabateos, de la zona de Yemen, de la zona que después fue la Meca, donde surgió el Islam. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Imagínense un apóstol hablando en griego, otro apóstol hablando en árabe. Estando pues todos estupefactos y perplejos. Estupefactos y perplejos, se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, mofándose, burlándose: están llenos de vino, están embriagados. Y aquí surge el líder, nuevamente el líder consagrado por Cristo, Pedro, el primer papa. ¿Qué dice? Aquí dice la Escritura: entonces Pedro, no ningún otro, sino que Pedro, poniéndose de pie junto a los otros 11, levantó su voz y les habló: varones de Judea y todos los que moráis en Jerusalén, tomad conocimiento de esto y escuchad mis palabras, porque estos no están embriagados como sospecháis algunos, pues no es más que la tercera hora del día, o sea, las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue predicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que decía Joel? Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Aquí esto habla el profeta Joel que sucederá en los últimos días, es decir, a partir de la resurrección de Cristo. Pero también están los últimos días de ahora, donde se menciona en Garabandal de que vendrá un aviso y vendrá un derrame del Espíritu Santo sobre toda la criatura, sobre todos los seres humanos. Como dice, sobre toda carne. Es una profecía de lo que puede suceder ahora. Hasta sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, lo que establece Jesús en Mateo 24, lo que sucederá en los últimos tiempos.
O sea que hay una confusión, o no una confusión, sino que se está hablando de lo que está sucediendo en ese momento y de lo que puede suceder al final al final de los últimos tiempos, que puede ser ahora mismo en nuestra vida presente. Y acaecerá que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto no solamente lo dice eso, lo dice también el Bhagavad Gita. El que invocare el nombre del Señor al momento de morir será salvo. Es algo común esto de invocarlo para ser salvo. Varones de Israel, escuchad estas palabras. A Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros, mediante obras poderosas, milagros y señales que Dios hizo por medio de él, entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado según el designio determinado y la presencia de Dios, vosotros, por manos de inicuos, lo hicisteis morir, crucificándolo. Pero Dios lo ha resucitado anulando los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él fuese dominado por ella. Porque David dice al respecto de él. O sea, está él diciéndole a la gente de ahí, ustedes apoyaron al Sanedrín, apoyaron a Anás y a Caifás para que torcieran la mano de Pilato, que Pilato quería salvar la vida de Jesús. Le torcieron la mano a Pilatos. O sea, los está acusando. O sea, la predicación es tremenda. No es una predicación blanda, cursi, melosa, meliflua, nada. Dice, ¿qué es lo que decía David en uno de sus salmos? Yo tenía siempre al Señor ante mis ojos, pues está a mi derecha para que yo no vacile. Por tanto, se llenó de alegría mi corazón y exultó mi lengua. Y aún mi carne reposará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás a tu santo que tu santo vea la corrupción. No permitirás que tu santo experimente en su cuerpo la corrupción. El santo con mayúscula. Es lo que dice el rey David. Me hiciste conocer la senda de la vida y me colmarás de gozo con tu rostro con mayúscula. Estamos hablando de cómo Pedro se conoce de memoria. O sea, la tradición oral de los judíos, que se conocen de memoria los salmos, los recitan. Y yo conozco a los judíos, cuando estaba en séptimo básico, en el año 71, a un compañero que era judío, de religión judía, y me recitaba todo el Pentateuco de memoria. O sea, la tradición oral llegó hasta el siglo XX. No creo que ahora se haga eso. Entonces sigue el discurso de Pedro. Varones hermanos, permitidme hablaros con libertad acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva en medio de nosotros hasta el día de hoy, siendo profeta y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que uno de sus descendientes se había de sentar sobre su trono. Es decir, María, en su sangre, en su genética, tenía sangre de David. Y eso está en la genealogía estricta, de 14 generaciones, desde David hasta María. Por lo tanto, Jesús tenía en su sangre, a través de la sangre de María, que era la totalidad de su sangre, Jesús tiene una exactitud genética con María, porque no hay un varón que le esté contagiando, o digamos, compartiendo la mitad de la genética de Jesús. Jesús es 100% genética de María, que viene de David. Entonces se le prometió a David que se iba a sentar sobre su trono, es decir, Jesús tiene un origen humano que es un origen de genética de linaje real, pero divinamente es de una genética espiritual infinita, absoluta, del Dios inconmensurable. Habló proféticamente de la resurrección de Cristo, diciendo que Él ni fue dejado en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús
Dios le ha resucitado, de lo cual nosotros somos los testigos. Y aquí está la prueba de la resurrección, que si Jesús no hubiese resucitado, ellos no habrían tenido este coraje, este valor para morir, porque todos los apóstoles murieron, fueron mártires. Pues Jesús, cuando dice en la última cena, esta es la sangre que será derramada por ustedes, sangre que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Muchísimos miles de mártires. Elevando pues a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado al Espíritu Santo, a quien vosotros estáis viendo y oyendo. Porque David no subió a los cielos, antes él mismo dice. Fíjense que aquí hay en este salmo que escribe David, dijo el Señor a mi Señor. O sea, está hablando de la Trinidad. Hay una comunicación interna en la divinidad. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga yo, el Padre, a tus enemigos por tarima de tus pies. Es decir, en un salmo de 1000 años antes había escrito a través de David como profeta, que dice, dijo el Señor, el Dios Padre, a mi Señor, Dios Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Eso es la Santísima Trinidad. Por lo cual sepa toda la casa de Israel con certeza que Dios ha constituido Señor y Cristo a este mismo Jesús que vosotros clavasteis en la cruz. Terminó el discurso de Pedro. Frutos, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Al oír esto, ellos se compungieron. La palabra compunción viene de punzón, punzonear el corazón. Son púas, punzoneando. Compunciones son púas, espinas en el corazón. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué es lo que hemos de hacer? Respondióles Pedro, les dijo Pedro, o sea, ningún otro apóstol, sigue hablando Pedro. Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, cuantos llamare al Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras dio testimonio y los exhortaba diciendo, o sea, habló largo, salvaos de esta generación perversa, la misma frase que decía Jesús. Salvaos de esta generación perversa. Lo mismo me pasa a mí. Yo tengo que hablar largo, no se habla corto. Esto no es para hablarlo breve. Son videos de 1 hora mínimo. Y Jesús dice, salvaos de esta generación perversa, que es la misma generación que hay ahora. La generación perversa. La generación del nuevo orden mundial dirigido por unos multimillonarios. Ahí está el caso de Epstein y todo el tráfico de menores, etc. Aquellos, pues, que aceptaron sus palabras, fueron bautizados y se agregaron en aquel día cerca de 3000 almas. O sea, imagínense, 3000 varones que fueron, hombres y mujeres, que fueron bautizados ahí en el arroyo del Cedrón, que está entre el Monte de los Olivos y el templo. En ese arroyo fueron bautizados 3000, que con niños y todo pueden sumar 15.000, entre niños y parte de la familia, pero fueron bautizados primero los adultos. Después se originó la tradición de
bautizar a los infantes. Es una tradición totalmente legítima que surgió con las persecuciones en el Imperio Romano. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Jesús, una doctrina oral, o sea, los apóstoles repetían exactamente lo que había dicho Cristo. Por eso que los evangelios se pudieron haber escrito 20, 30, 40 años después, pero en la tradición oral el músculo en el cerebro, el músculo de la memoria era portentoso. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina, primero la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesús. En la comunión, en la fracción del pan, en la comunión, en la unión fraternal, y en la fracción del pan, en la misa, que era central en la iglesia desde un comienzo, la fracción del pan, que era partir el pan, y ese pan era el cuerpo de Cristo, y el vino era la sangre de Cristo, hasta el día de hoy. La fracción del pan, y en las oraciones, o sea, doctrina, misa y oraciones. Y sobre ellos vino el temor, es decir, el temor no es una pánico, es la reverencia al poder de Dios. Es tener respeto, res spicere. Res es la cosa, spicere es mirar la cosa, contemplar el poder de Dios. Y eran muchos los prodigios y milagros obrados por los apóstoles. Es decir, la venida de Cristo es como una piedra que cae en un estanque quieto. Cae la piedra y ustedes lo pueden ver, el efecto físico. Comienzan olas grandes y esas olas se van expandiendo y después vienen otras olas. Pero las primeras olas son grandes, es decir, los efectos de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo, la enseñanza de Cristo, la misma misa, la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, era una cantidad de apoyo sobrenatural formidable, que hasta el día de hoy lo tenemos. Lo que pasa es que no ocupamos las armas. Tenemos un arsenal de armas y no vamos a ocupar las armas para dispararle a nuestros enemigos. Todos los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días perseveraban unánimemente en el templo. Partían el pan por las casas, o sea, celebraban la misa en las casas. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y amados de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo de Jerusalén los amaba porque veían que estaban en una alegría, en una fraternidad, compartían su pan, o sea, compartían la comida y alababan a Dios. Y cada día añadía el Señor a la unidad de los que se amaban. O sea, a cada día había gente nueva que se unía a esta unidad. Era una comunidad muy unida, donde no había lo mío y lo tuyo. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la de nona, la hora en que había muerto nuestro Señor Jesucristo, a las 3 de la tarde. Y era llevado un hombre tullido desde el seno de su madre, que tenía 40 años tullido. O sea, llevaba 40 años ahí pidiendo limosnas y 40 años había nacido tullido. Y era llevado ahí por su madre, al cual ponían todos los días en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les imploraba para recibir limosna. Sin embargo, Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno,
levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante se le consolidaron los pies y los tobillos, y dando un brinco, dando un salto, se puso en pie y caminaba. Entró entonces con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios, y lo reconocieron como que el que era aquel que había estado sentado en la puerta hermosa del templo durante casi 40 años para pedir limosna, por lo cual quedaron atónitos y llenos de asombro a causa de lo que le había sucedido. Mientras él aún detenía a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, vino corriendo hacia ellos, al pórtico llamado de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Aquí de nuevo, Pedro, dando la predicación. ¿Qué dijo Pedro? Varones de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis a nosotros como si por propia virtud, por nuestro propio poder o por nuestra propia piedad, hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres. Mira cómo Pedro habla del Antiguo Testamento. Esto va en contra de esa doctrina perversa de los gnósticos modernos que separan al Dios Yahvé de Jesús. Última vez que lo digo. A quien el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste juzgaba ponerle en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese en gracia un hombre homicida. Aquí la Escritura dice el santo con mayúscula, el justo con mayúscula. Y pedisteis que se soltara a un homicida, a Barrabás. Y disteis muerte al autor de la vida, a quien Dios ha levantado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este a quien vosotros veis y conocéis. Su nombre se ha fortalecido y la fe de él y la fe que de él viene es la que le dio esta perfecta salud delante de todos vosotros. Y Pedro sigue hablando, sigue discursiando. Me lo voy a saltar, porque quiero ser más breve. Mientras estaban hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el capitán del templo y los saduceos, que era la secta que no creía en la resurrección, en la otra vida, que eran como liberales, digamos, como lo que serían ahora los liberales. Serían como de Huecópolis o Renovación Nacional, como los UDI actuales, liberales. Indignados de que se enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos, sin embargo, de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones llegó a cerca de 5,000. O sea, se juntaron 3,000 el primer día en Pentecostés y ahora 2,000 más. O sea, llegaron a 5,000 varones. Y acaeció que al día siguiente se congregaron en Jerusalén los altos jefes de entre ellos, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y los que eran del linaje de los príncipes de los sacerdotes, o sea, los que habían mandado a ejecutar a Jesucristo, los que odiaban a Cristo, lo que se llama la sinagoga de Satanás. Y preguntaron, los pusieron en medio, ¿a quién? A Pedro y a Juan.
Los pusieron en medio y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto vosotros, este milagro? O sea, para poder acusarlos y condenarlos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: príncipes del pueblo y ancianos, si nosotros hoy somos interrogados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, por virtud de quien éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, por él se presenta sano este hombre delante de vosotros. O sea, el milagro es de Cristo, no es de los apóstoles. El milagro es de Cristo, o sea, de Jesús el Nazareno. O sea, por virtud de él se presenta este hombre sano delante de vosotros. Esta es la piedra que fue desechada por vosotros, los edificadores. O sea, que fue desechada, o sea, la piedra que los edificadores, el pueblo judío, a través de su Sanedrín, de su élite, de su jerarquía sacerdotal, estaban llamados a ser los edificadores del reino de Dios. Y sin embargo, ellos desecharon esa piedra. Y esa piedra pasó a ser la piedra angular, la piedra fundamental. O sea, Cristo, esa piedra que desecharon los arquitectos, es la piedra angular. Pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos salvarnos. Es decir, no hay otro nombre. No existe, por ejemplo, el nombre de, qué sé yo, Buda, Krishna, Mahoma. No existe nada de eso. No existen nombres que sean dados para salvarnos. Solamente está el nombre de Cristo. Y podemos criticar a Krishna. Yo puedo hacer un video completo criticando por qué Krishna no es realmente la encarnación divina. Y podría hacerlo, pero eso demanda un video completo, que es el que más tiene similitudes con Cristo, pero algunas, obviamente. Viendo ellos el denuedo, o sea, el apasionamiento, la fuerza de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e incultos, se admiraron y cayeron en la cuenta de que habían estado con Jesús. Curiosamente es Pedro y Juan los dos apóstoles, el mayor, él ya Pedro treintón y Juan de 17 años, 18 años, fueron los que vieron la piedra corrida y vieron que Jesús había sido resucitado. Y Juan dice, ahí creyó al ver el sudario ordenado. El sudario lo había ordenado el mismo Cristo, porque Juan vio cómo Cristo, él ordenaba sus cosas. Él sabía que Cristo tenía un orden para sus pertenencias. Y el sudario estaba ordenado al estilo de Jesús. Entonces es curioso que Pedro y Juan son los que tienen que enfrentarse al Sanedrín, a los que odiaban a Jesús. Por otra parte, viendo al hombre que había sido sanado de pie en medio de ellos, nada podían decir en contra. Mandaron entonces que saliesen del Sanedrín y deliberaron entre sí, diciendo, se preguntaron entre ellos, estaban asombrados, dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Pues se ha hecho por ellos un milagro evidente, un milagro patente, notorio a todos los habitantes de Jerusalén. No lo podemos negar, pero a fin de que no se divulgue más en el pueblo, amenacémoslos para que en adelante no hablen más de ese nombre, el nombre de Jesús, a persona alguna. Los llamaron de vuelta. Los llamaron a Pedro y a Juan y les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan
respondieron diciéndoles: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y así los despacharon amenazándoles, mas no hallando cómo castigarlos por temor al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido, pues era de más de 40 años que el hombre en quien se había obrado esta curación milagrosa. Puestos en libertad, llegaron a los suyos y les contaron cuántas cosas les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Ellos, o sea, los primeros cristianos católicos, al oírlo, levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo cuanto en ellos se contiene. Tú el que, mediante el Espíritu Santo, por boca de David, nuestro padre y siervo tuyo, dijiste: ¿por qué se han alborotado las naciones y los pueblos han forjado cosas vanas? Levantáronse los reyes de la tierra y los príncipes se han coaligado contra el Señor y contra su ungido. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los príncipes, o sea, los presidentes, se unen en Agenda 2030 y en el foro de Davos y todo eso, porque quieren tener sus políticas LGTB y sus políticas de aborto, etc. Porque verdaderamente se han juntado en esta ciudad contra Jesús, su santo siervo, a quien tú ungiste. Están hablándole a Dios, le dicen, porque verdaderamente se han juntado en esta ciudad, en Jerusalén, contra Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. ¿Quién? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos y el pueblo de Israel que lo rechaza, para hacer lo que tu mano y tu designio habían determinado que se hiciese. Ahora pues, Señor, mira las amenazas de ellos y da a tus siervos que prediquen con toda libertad tu palabra, extendiendo tu mano para que se hagan curaciones, prodigios y portentos en el nombre de Jesús, el santo siervo tuyo. Acabada la oración, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con toda libertad la palabra de Dios. O sea, Pentecostés seguía, el Espíritu Santo seguía motivándolos. O sea, volvió a temblar, hubo un segundo Pentecostés pequeño. Mientras oraban ellos, decían: aquí en Jerusalén se han juntado los que te odian, los que odian a tu siervo, a Jesús, a la oración al Padre. La multitud de los fieles tenía un mismo corazón y una misma alma. Estamos hablando de que ya eran como 15.000, en una ciudad de 70.000 habitantes. Es una proporción tremenda, porque vivían de esta forma. Ninguno decía ser suya propia cosa alguna de las que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y gran fortaleza los apóstoles, voy a leer de nuevo. Y con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gracia abundante era sobre todos ellos. Porque no había entre ellos persona pobre, pues todos cuanto poseían campos o casas, los vendían, traían el precio de las cosas vendidas y ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según la necesidad que tenía. Y aquí está lo que es actualmente, a partir de la encíclica de León XIII. La renovaron, ¿cómo se me olvida el nombre de la encíclica? Donde se establece la doctrina social de la Iglesia, que no va en contra de la propiedad privada, sino que habla de la generosidad, de tratar bien, de tratar con generosidad a los. Pero aquí se establece un estilo totalmente riguroso y fuerte.
extremo. Todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Todo lo que tenían lo ponían a los pies de los apóstoles. Y después, a través de la historia de la iglesia, cuánto era lo que se daba en diezmo, y muchos entregaban sus bienes a la iglesia, y así se formaban los monasterios, que eran lugares de evangelización profunda, a través de una oración que duraba durante los 7 días de la semana. Los monjes recitaban en el canto gregoriano los 150 salmos diariamente, primero en el vigilias, después en laudes, después en la misa, después en tercia, después en nona, después en sexta, después en el almuerzo, después la nona, trabajos en la mañana, trabajos en la tarde, después vísperas, después la cena, después completas. Es decir, 7 veces te alabaré, Señor. Son 7 oficios en la regla de San Benito. 7 oficios donde se van cantando los salmos de David, los 150 salmos, con una misa todos los días, con una misa, con una fracción del pan, la comunión, y con trabajos en el campo o trabajos intelectuales, con grandes extensiones en Europa de tierras que fueron expropiadas por los príncipes protestantes, donde fueron martirizados en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda. Fueron martirizados estos monjes para apropiarse, para el latrocinio máximo, que es el robo de los bienes inmuebles de la iglesia, para así establecer una falsa iglesia dependiente de un príncipe de este mundo, de un soberano de este mundo. Así también José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es un apóstol en el fondo. Bernabé es un apóstol, lo que significa hijo de consolación, levita y natural de Chipre. Era sacerdote, levita y natural de Chipre. Tenía un campo que vendió y cuyo precio trajo poniéndolo a los pies de los apóstoles. Parece que el campo era tremendo. O sea, él puso una fortuna. Bernabé, que después salió a predicar con Saulo de Tarso, con San Pablo. Un hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión, pero retuvo parte del precio con acuerdo con su mujer, y trayendo una parte se la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, de nuevo Pedro dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, reteniendo parte del valor del campo, quedándote con él? ¿No era tuyo? Y aún vendido, ¿no quedaba el precio a tu disposición? ¿Por qué urdiste tal cosa en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó en tierra y expiró. O sea, Dios mismo lo mató en ese mismo momento. No fue Pedro, Dios lo mató. Al oír Ananías estas palabras, cayó en tierra y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que vieron esto. Luego los apóstoles se levantaron, lo envolvieron y sacándolo fuera, le dieron sepultura. Sucedió entonces que pasadas unas 3 horas entró su mujer, sin saber lo que había acontecido, a la cual Pedro dirigió su palabra. Dime, ¿es verdad que vendisteis el campo en tanto precio? Sí, respondió ella, en tanto. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os habéis concertado para mentir al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de aquellos que entraron a tu marido y acaban de enterrarlo. Al momento ella cayó a sus pies y expiró.
fue eliminada por Dios. Fulminante. Cayó a sus pies y expiró. Con que entraron los jóvenes, la encontraron muerta y la llevaron para enterrarla junto a su marido. Y se apoderó gran temor de toda la iglesia y todos los que oyeron tal cosa. Se supló esta noticia. Llevamos mucho ya. Hacíanse por mano de los apóstoles muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos se reunían en común de acuerdo en el pórtico de Salomón. De los demás nadie se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Agregáronse todavía más creyentes al Señor, muchedumbre de hombres y mujeres, de tal manera que sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en camillas y lechos, para que al pasar Pedro, otra vez Pedro, siquiera con su sombra cayese sobre uno de ellos. O sea, la sombra de Pedro hacía milagros, igual que San Francisco de Asís, que le tocaban a San Francisco, tocaban ese vestido de saco de papas, ese vestido de saco, de crin, no sé, de lo que sería el vestido, pero un vestido de mendigo el que tenía San Francisco de Asís. Lo tocaban y venían los milagros, se sanaban. Concurría también mucha gente de las ciudades vecinas de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, poseídos, a los cuales eran sanados todos. Hasta aquí llego. Voy a marcar al tiro. ¿Dónde están? Este es, para que vean este era de esta Biblia antigua, el marcador. Y iba a decir algo que se me olvidó. Pero ya he hablado harto en todo caso. O sea, la capacidad que tenía Pedro de hacer milagros estaba tocado totalmente. O sea, era un Cristo. Por eso que después Pablo dice, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y cómo iban multiplicándose esto. O sea, el Sanedrín, el poder jerárquico del judaísmo, que no quería morir, quería mantenerse vivo para siempre, por los siglos de los siglos, y que se mantiene vivo todavía en los judíos ortodoxos en Jerusalén, que odian al cristianismo y odian a Cristo. Los judíos son terribles como odian. Hay testimonios de monjitas que andan recorriendo Jerusalén y de repente pasan estos que andan con esos sombreros negros, que son ortodoxos, y le mandan una patada. Y hay algunos predicadores protestantes que van a predicar a Jerusalén y los agreden. Y estos mismos predicadores son los estúpidos que ayudan a la causa del gobierno de Israel, porque como los protestantes no están dentro de una catedral gigante, como es la iglesia católica, que es inmensa, y uno dice aquí, es una catedral maravillosa de doctrina, de verdad, donde Cristo está presente realmente en la hostia, por lo tanto está presente en los tabernáculos de todas nuestras iglesias. En cada iglesia católica está Cristo real, Cristo mismo presente ahí. Entonces, es una superioridad estética y una superioridad metafísica infinita con respecto a los protestantes. Entonces, estos protestantes buscan alguna cosa grande y se van al pueblo de Israel y se ponen sionistas. Ridículo. Y Cristo les da al pueblo de Israel un tiempo de dispensa, que son 40 años. Es decir, el 7 de abril es la crucifixión, es la Pascua del año 30, y en abril del año 70, exactamente 40 años, está Tito y Vespasiano, los dos que van a ser emperadores, cercando Jerusalén para destruir Jerusalén y destruir el templo. En la guerra relatada por Josefo.
Es decir, justo son 40 años de dispensa. Y la iglesia tiene un origen judío. En doctrina, a través del Antiguo Testamento, las citas del Antiguo Testamento son recurrentes en Cristo y los apóstoles, por lo tanto hay una continuidad. Y ahí los gentiles, o sea, todos los no judíos, son como injertados en esta planta, en este árbol, que es árbol judaico. Es decir, nosotros somos herederos del judaísmo. Nos injertamos en el judaísmo, que es el judaísmo que acepta a Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús dice la salvación viene de los judíos, es correcto, de los judíos que aceptaron, es decir, que aceptaron a Cristo. Estamos hablando que Jerusalén tenía 60, 70 mil habitantes. Estamos hablando que ya a esta altura, cuando se produce la primera persecución, porque ya no podían seguir soportando esto, la jerarquía del judaísmo que niega a Cristo, estamos hablando que había unos 15.000 ya o 20.000 conversos, o sea, había un porcentaje contundente de judíos. O sea, esa es la primera sede. Después yo creo que la sede, vamos a ir viendo la historia de la iglesia, la segunda sede es Antioquía, y después de Antioquía se traslada a Roma, donde continúa hasta el día de hoy. Bendiciones, viva Cristo Rey.